Uno de los elementos esenciales en el área de la seguridad industrial es tener un marco legal. ¿Para qué es necesario tener un marco legal? Porque básicamente, pues si no existiera este marco legal, pues los patrones, los jefes, no tendrían el menor cuidado con las condiciones en las cuales realizan los trabajadores. Si ustedes recuerdan clases de historia, a partir de que se comenzó con la revolución industrial, las jornadas de trabajo eran prácticamente de todo el día. Poco a poco fue generándose legislación en todo el mundo para disminuir la cantidad de horas de trabajo que pudiera estar trabajando alguna persona. En el caso de México, pues también existe esa normatividad aquí en nuestro país. El marco legal en México, pues tenemos nosotros esta pirámide que nos habla de cómo está constituido el marco legal en nuestro país. Entonces, hasta arriba tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está cumpliendo 103 años aproximadamente. Después de la Constitución tenemos leyes, después tenemos convenios internacionales, tenemos normas oficiales mexicanas y tenemos contratos colectivos de trabajo. Esa es la estructura que tenemos nosotros como parte de nuestro marco legal en nuestro país. Les repito, el marco legal sirve para regular las relaciones entre, en este caso, entre el patrón y los trabajadores enfocados directamente a la protección y la prevención de enfermedades de trabajo. Si revisamos cada uno de los siguientes puntos, cada uno de los siguientes elementos que constituye el marco legal de la Constitución, pues primero que nada tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no toda nos habla de la protección a los trabajadores y no toda nos habla de la relación con respecto al obrero patrón, jefe patrón, como ustedes le quieran llamar. Particularmente tenemos el artículo 123, fracciones 14 y 15. Estas fracciones 14 y 15 la fracción 14 nos habla de que todos los empresarios van a ser responsables de los accidentes y de las enfermedades de trabajo a los cuales los trabajadores están expuestos. ¿A qué se refiere con esto? Pues en caso de que tú sufras un accidente de trabajo o una enfermedad relacionada con tu trabajo, el patrón esté obligado a indemnizarte y hacerse responsable de todos los gastos emanados a partir de esa lesión o esa enfermedad de trabajo. En el caso de la fracción 15, nos habla de que el patrón está obligado a observar los acuerdos que por de acuerdo a su negociación y los preceptos legales de higiene y seguridad y colocar o tener a su cargo las medidas adecuadas para prevenir accidentes de trabajo. Por ejemplo, colocar señales, darle el equipo de protección personal a los trabajadores. Aquí vemos guantes, aquí vemos protección auditiva. Pudiéramos aquí que no les haría falta a esta persona, pues le hace falta una protección en cuanto al no poder meter las manos en este espacio, pero le está cumpliendo con alguno de los puntos, ¿no? Entonces es uno de los elementos esenciales que debe de tener un trabajador con respecto a las condiciones de seguridad. Después de la Constitución tenemos las leyes. Existen muchas leyes en México. De esas leyes en México, pues obviamente existen unas aplicadas a las cuestiones de seguridad. Las más importantes, la Ley de Metrología y Normalización, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Protección Civil, y tenemos estas dos de este lado, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. ¿Por qué estas son las importantes? Bueno, básicamente porque estas leyes son las que regulan y nos dice bajo qué condiciones vamos a aplicar lo que vimos hace un momento, en qué condiciones el patrón es responsable, bajo qué condiciones se debe de prestar los servicios de salud a los trabajadores, como es el caso de la ley del Seguro Social. Y la ley federal del trabajo también tiene un apartado que nos va a hablar de obligaciones del patrón. Dentro de las obligaciones del patrón tenemos el artículo 132, fracción 16, que en este caso nos dice que los patrones están obligados a instalar, operar y fabricar talleres, fábricas, oficinas y locales de acuerdo a lo establecido en leyes, reglamentos y normas. Ya veíamos hace un momento que dentro de esta parte de las leyes, reglamentos y normas, pues está nuestro marco legal de la seguridad. Entonces tú como patrón o como representante del patrón estás obligado a apoyar al patrón en acondicionar el centro de trabajo para que tengas las condiciones adecuadas
en materia de seguridad y salud de trabajo de acuerdo a lo que marca la normatividad. Hasta el momento solamente hemos revisado cuestiones que tienen que ver con obligaciones del patrón, pero pues obviamente, pues si nosotros como trabajadores queremos exigir que el patrón cumpla con sus obligaciones, pues nosotros también como trabajadores necesitamos cumplir con esas obligaciones. Entonces, para los trabajadores, en este caso es el artículo 134, fracción 2 de la Ley Federal de Trabajo, que nos habla de que debemos, el patrón y en este caso los trabajadores, mejor dicho, están obligados a observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad. Más adelante vamos a estar revisando las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas pues tienen ahí dos apartados muy importantes, las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador, que emanan de dónde, de esta obligación que tienen los trabajadores. Entonces, la Ley Federal del Trabajo no solamente hace responsable al patrón, sino también ya tiene una responsabilidad de parte de los trabajadores, que es observar las medidas contenidas en reglamentos y normas, pero también aquí, a lo mejor el patrón considera que las normas están muy por debajo de las condiciones de seguridad que él quiere ofrecer, pues él también puede generar sus propias medidas de seguridad y el trabajador estará obligado a cumplirlas. Después tenemos los tratados y acuerdos internacionales. En el caso de los tratados y acuerdos internacionales, estos se van a aplicar cuando en nuestro país no exista una ley que regule esos convenios internacionales. ¿Cuántos convenios internacionales hay? Bueno, dentro de los más importantes tenemos 64 convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo, 5 convenios firmados con la ONU, un convenio que se genera en el año 1994 a partir de la forma del Tratado de Libre Comercio, que esto está por cambiar, entonces seguramente este convenio va a desaparecer o se va a modificar. En el caso de los convenios que se organizan por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría están enfocados en situaciones laborales que son comunes a todos los a todos los países. Trabajo de menores, trabajo de mujeres embarazadas, trabajo de barcos. Entonces estos convenios internacionales México los firma y está obligado a cumplirlos. Lamentablemente, pues no hay una sanción por el no cumplimiento de esos convenios internacionales. Están al mismo nivel que las leyes de nuestro país. Entonces, por algo los firma México, porque le interesaba que se pudieran cumplir esos apartados que vienen en esos convenios internacionales. Después tenemos los reglamentos. En el caso de los reglamentos, tenemos el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es el más importante. Este acaba de ser reformado relativamente hace poco, cerca de 5 años. Tenemos el reglamento general para la inspección y aplicación de las sanciones de la legislación laboral. Tenemos el reglamento sobre metodología y normalización. Tenemos el reglamento de la ley del seguro social. Tenemos los de la LEGEPA, los reglamentos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, aunque también tenemos por ahí el reglamento de la Ley General de Protección Civil. En el caso de este, que no lo platicamos hace un momento, la ley sobre metodología y normalización nos va a dar las indicaciones acerca de las unidades de medida en las cuales nosotros vamos a estar haciendo nuestras mediciones en el caso de ruido, de iluminación, de temperatura, etcétera, etcétera. En México, les decía que el más importante es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está dividido en 9 títulos, que son los que vamos a ver a continuación. El título primero es Disposiciones Generales y Competencias. El título segundo, Principios de Normalización. Título tercero, Disposiciones Generales y Organizacionales. Título cuarto, Prevenciones Especiales en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Título quinto, Accidentes y Enfermedades de Trabajo. Título sexto, Apoyo para facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad. Título séptimo, Mecanismos de consulta. Título octavo, Vigilancia y verificación. Y título noveno, Sanciones administrativas. ¿Por qué es muy importante este reglamento? Bueno, este reglamento es muy importante básicamente por este punto, título noveno, que son las sanciones administrativas. Son las normas oficiales mexicanas, que son las que comúnmente nosotros revisamos, no tienen sanciones. Pero si nosotros revisamos estos títulos que tiene el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a encontrar que por los no cumplimientos de los artículos de este reglamento vienen sanciones de tipo administrativa. Por lo tanto, esta es la importancia que tiene este reglamento, ya que gracias a ello se va a generar
las sanciones necesarias en caso de que una empresa no esté cumpliendo con las especificaciones marcadas en normatividad, en la Ley Federal del Trabajo y en este reglamento. De ahí la importancia que tiene este reglamento, que es les repito, es el más importante en materia de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país.